Bendiciones para todos, bendecida tarde tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un tema de oración tan importante para nosotros. Miren, la palabra de Dios nos enseña que Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, nos enseñó que debíamos depender de la comunicación con el Padre. Él nos dice en la palabra que todo el tiempo estaba orando, hacía oración muy de mañana, se despertaba haciendo oscuro, se apartaba a lugares solitarios a orar, a pasar tiempo con el Padre. Y pues, ¿por qué lo haría Jesucristo? ¿Tendría ya realmente él necesidad? Claro que sí, porque estaba aquí en el mundo como hombre. Y del mismo modo también nos dejó esa enseñanza para que nosotros también ahora estemos en comunicación con el Padre a través de la oración. Es tan importante, es vital para un cristiano la oración y pasar tiempo con el Padre. También nos dice por ahí un versículo: el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Entonces Él nos puso la muestra de la importancia de la oración, que nosotros debemos buscar a Dios en oración, además en adoración también. Si no tenemos algo que pedirle a Dios, yo creo que esa es una de las bendiciones más grandes para cualquier persona, no tener nada que pedirle a Dios. Pero aún así nos dice que si estamos alegres, cantemos cánticos a Dios, adoremos, alabemos a Dios. Y de igual manera en oración, alabar a Dios, darle la gloria y la honra. Así que, pero si tenemos necesidades y tenemos peticiones, hay un versículo que conforta a todo cristiano y a toda persona que quiera escucharlo. Romanos 8:32 nos dice que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las bendiciones vienen con Jesús. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, claro que vienen todas las bendiciones espirituales, bendiciones físicas también, el cuidado de nuestro Dios. Recuerden que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, pero tiene que ser Él nuestro pastor para que nada nos falte. Ninguna bendición, para que no nos falte vida en abundancia, para que no nos falte paz, para que no nos falte gozo. Entonces nos dará con Él, con Jesús, todas las cosas, y todo lo que Dios quiere es lo bueno para nosotros. Jesús nos decía: si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará lo bueno? Y nos dará también su Espíritu, y nos dará todas las bendiciones. Por eso dice acá: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y el Señor Jesucristo también, cuando Él oró a su Padre ahí en Juan 17, el versículo 24, le pedía a su Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Jesús nos ama, quiere que estemos con Él siempre, quiere que el Padre siempre nos ayude, nos bendiga, nos dé todas las cosas con Cristo. Solamente tenemos que esperar en el Señor sus bendiciones, pero la oración es algo vital para nosotros. Necesitamos hablar todos los días con el Padre y pedir todo en el nombre de Jesucristo. Así que nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro deber como cristianos? Y para que nos mantengamos en comunión con Dios, para que Él nos escuche también. Porque la palabra de Dios nos enseña que también debemos de andar en santidad para que Él nos escuche. Él no escucha a ningún impío, pero si un justo hace oración, Él lo escucha.
Gálatas 6:9 también nos dice este maravilloso versículo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no nos cansamos y seguimos haciendo el bien, si no nos cansamos de orar, a su tiempo segaremos, cosecharemos todo lo que necesita nuestra vida. Nuestra vida necesita, primero que nada, la cobertura y el amor total de Dios. Y necesita que nuestro Dios, nuestra vida tiene una necesidad, nuestro ser, siempre, de ser llenos de la presencia de Dios. Y todas esas cosas vienen a nosotros sin que las pidamos. Pero de toda demás necesidad podemos llevarla a cabo. El Señor Jesús diga: hagan sus peticiones, pidan a su Padre. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que llama, se le abrirá. Así que nunca dijo Jesús: el que pide, pues tal vez reciba. No, Él aseguró: si pedimos, recibiremos. Si buscamos, encontraremos. Si buscas a Dios, lo encontrarás. Y si llamamos también, se nos abrirá. Jesús también decía ahí en Juan 15:16: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Por eso es que nosotros pedimos siempre en el nombre de Jesús. Ahora, Jesús nos está diciendo: no es que ustedes quieran orar así porque sí, ustedes no me eligieron, yo los elegí, los he puesto para que lleven mucho fruto. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que Él nos escogió, que Él nos pone también en el corazón esa necesidad de orar. Porque imagínense, nuestro Dios nos ama más que todo lo que imaginamos. Su amor es mucho más grande de lo que nuestro entendimiento pudiera razonar. Por lo tanto, es un amor tan grande que ama pasar tiempo con sus hijos. Ama a Él pasar y escuchar nuestras voces, nuestras oraciones. Él le gusta que le adoremos, que le exaltemos. Nos creó para eso precisamente. Fuimos creados, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, y para darle de este modo, en santidad, gloria a nuestro Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Todo eso nos dice ahí en Efesios capítulo 1, los primeros versículos. Entonces, llevar fruto, el fruto permanezca, y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos los dé. Jesucristo, con estos versículos, con estas palabras, nos estaba asegurando de que el Padre va a atender todas y cada una de nuestras oraciones. Y también ahí en Santiago 4:3 nos dice también por qué a veces no recibimos. Dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal, para empezar. Para gastarlo en sus placeres, para malgastar lo que pidamos. Por eso el Señor no nos va a dar algo que nos vaya a echar a perder también. Pero si el Señor nos ama también, nos quiere dar todas las cosas. Dice que ¿cómo no nos va a dar todas las cosas con Cristo? Si Él no escatimone a su propio Hijo, entonces Él seguramente nos va a dar. ¿Cuál es su deseo de Dios? Miren, en tercera de Juan 1:2, ahí nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto encierra varias cosas muy importantes, déjenme decirles. Primero, prosperar en todo. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Todo
Y aquí sí encierra todo tipo de bendiciones espirituales, físicas, de buena salud también, ahí nos los dice. Deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. También prosperidad económica, financiera, de todo tipo, para nosotros y nuestra casa, nuestra familia. Pero al final nos dice, así como prospera tu alma. Detengámonos un momento a pensar, ¿nuestra alma está prosperando en algo realmente? ¿Cómo es que un alma podría prosperar? ¿O a qué se refiere con estas palabras? Pues se refiere precisamente, recuerden que nuestra alma estaba perdida, estaba entenebrecida debido al pecado, pero con Cristo ahora ha habido una regeneración de nuestra alma. Toda la renovación, restauración, porque a veces decimos, es que yo lo veo igual a esa persona, que dice que ya está regenerada, restaurada, renovada por Dios. Pues es que es a nivel interior, es a nivel del alma esta regeneración, renovación que Dios hace. Toda alma que pecare, esa morirá, decía ahí Ezequiel. Pero toda alma que el Señor Jesucristo salvare, recuerde que nuestra fe nos lleva como fruto la salvación de nuestras almas, nuestra fe en Cristo nada más, porque también muchos luego piensan que pueden ponerlo en otras cosas. Entonces la fe en Cristo produce salvación para nuestras almas y prosperan nuestras almas en salvación, en santidad. Toda la santidad está ahí en nuestra alma ahora, en nuestro espíritu. Hay comunión con el Padre, hay comunión con Dios en nuestra vida por medio de nuestra alma, y todo esto es espiritual también. Entonces por eso es que nos dice acá, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Mientras nuestra alma siga adelante, siga recibiendo la palabra de Dios, siga recibiendo la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, va prosperando, va santificándose, va salvándose, va viviendo. Es un alma viva, es un alma nueva con el Señor. Así que todos necesitamos del Señor, por eso es que Él desea que seamos prosperados también, y como prospera nuestra alma. Y Romanos 8:26 también, todos estos versículos que estamos leyendo, que nos hablan acerca de cómo debe vivir un cristiano verdadero, en oración, en comunicación, en comunión con Dios. Nos dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda. Contamos también con el Espíritu Santo, está con nosotros, está para nosotros el Espíritu Santo. Y dice, nos ayuda en nuestra debilidad, punto número 1. Recuerde que es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y nosotros, lógicamente, en nuestra carne, en nuestra vida somos débiles y fácilmente podemos caer en pecado otra vez. Fácilmente podemos retroceder a como éramos antes y seguir en el mundo y seguir nuestra vida sin Dios, alejados de Dios, apartados de Dios, en tibieza espiritual. Pero dice, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Y nos dice también, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Nosotros no sabemos ni lo que necesitamos realmente. Pensamos que necesitamos dinero. El mundo piensa que necesita dinero y que necesita acumular y cada vez tener más y más. ¿Será que realmente eso es bueno? ¿Que eso es necesario? ¿O lo necesita realmente? Por eso es que nos dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, de alguna manera el Espíritu le pide mejores cosas para nosotros a Dios de la que nosotros le pedimos. A alguno que le pida, Señor, yo quiero ganarme la lotería,
el Espíritu intercede y le pide al Padre: Padre, dale solamente lo que necesita, porque si no se va a alejar, ya no te va a buscar. Una vez que, imagínense, si nosotros somos de los que ya que tenemos suficiente, somos de los que dejamos la oración, pues no vamos a tener nunca lo suficiente, porque Dios, como anhela y ama nuestra oración, es mejor, va a preferir que tengamos escasez para que estemos en oración. Y así hemos visto muchos cristianos que mientras no necesitaban algo, estaban en oración, estaban en la iglesia todo el tiempo estaban necesitados, pero apenas se solucionó su problema y adiós, se olvidaron de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Recuerde que todo nos tiene que llevar a Dios, nuestra oración, a la comunión con Dios, a estar con Dios, que la presencia de Dios esté con nosotros, que Dios esté acampando verdaderamente, lo que se dice acampando alrededor de nosotros, es decir, su presencia todo el tiempo con nosotros. Bueno, pero un versículo muy hermoso y que realmente nos abre el entendimiento de la oración, primera de Juan 5:14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Una confianza de pedir, fíjense, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuáles cosas son conforme a su voluntad? Bueno, ya lo vimos. Yo deseo que seas prosperado y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Dios quiere prosperidad para nosotros de todos los niveles, espiritual, física y material también. Realmente recuerden que es un estorbo para no servirle a Dios la pobreza, o estar en deudas, o andar afligidos por el dinero. Ni sirve uno bien a Dios, ni busca uno bien a Dios, no adora uno a Dios bien. También que no haya buena salud, que haya enfermedad, eso también llega a ser un estorbo para no servir a Dios bien, para no buscarle, para no estar en paz con Dios. Entonces, todas esas cosas Dios las quiere quitar de nosotros, pero siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Tenemos esta confianza en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Por eso es que muchos han estado salvando, porque hemos pedido por salvación. Eso es conforme a la voluntad de Dios. Realmente la voluntad de Dios es que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Esa es su voluntad. Y así que en eso sí no podemos dejar de confiar en que el Señor salvará a las personas. ¿Qué le pidamos nosotros? Bueno, también, ¿qué debemos hacer nosotros cuando oremos? Bueno, pedir perdón también. Aunque no nos pidan perdón. Marcos 11:25, Jesús nos decía: y cuando ustedes estén orando, perdonen. Si tienen algo contra alguno, o si alguien les hizo algo malo, en ese momento, mientras estemos orando, perdonemos, para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. Entonces nosotros debemos de entender muy bien esto. El perdón es una facultad muy preciosa también, que Dios dispone para nuestros corazones. Él lo pone en nuestro corazón, esa facilidad, esa necesidad de perdonar. Todos necesitamos perdonar. ¿Y qué pasa cuando hay un rencor muy grande y cuando es difícil de perdonar? Necesitamos a Dios, necesitamos realmente pedirle. Y recuerden decirle: Señor, tal vez a mí me sea muy difícil perdonar, pero en tu nombre
yo lo hago. Porque tú me has perdonado a mí, yo perdonaré también al que me ofendió. Recuerde que esto es lo que nos enseñó el Señor cuando oremos, ¿no? Que perdónanos porque así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Eso decíamos nosotros ahí en el Padre Nuestro, ahí en Mateo 6:12, que está escrito también. Pero, ¿cómo Dios escucha nuestra oración? Por eso dice 1 Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, sin ningún pleito, sin tener problemas con nadie. Manos santas, porque recuerde que nos dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si vamos a invocar el nombre del Señor, si le vamos a decir: Padre, ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, Señor Jesucristo, por favor te pedimos esto, vamos a invocar su nombre en oración, pues Él nos dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Entonces, por eso, levantando manos santas, podemos nosotros levantar nuestras manos, pero en santidad, realmente en santidad. Eso sí lo recibe el Señor como una bendición más grande. Recuerde que cuando nosotros levantamos nuestras manos es porque nos rendimos totalmente a Él. Así que, levantando manos santas sin ira. Para empezar, recuerden que la ira ya no las teníamos que haber quitado, porque nos dice por ahí en Efesios capítulo 4: despójense del viejo hombre, quítense de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritería, todo por ahí nos dice esos versículos, porque la ira no obra la justicia de Dios. Así que sin ira y sin ningún pleito ni problemas con nadie, falta de perdón o sin nada. Esta es la manera en que nos debemos presentar delante de Dios, ante su presencia. Ahora nos dice: en todo lugar, levantemos manos santas, en todo lugar, porque puede ser en cualquier lugar que oremos, pero eso sí, manos santas, sin ira ni contiendas. Y dice 1 Pedro 3:12 también: a quienes sí escucha el Señor. Sabemos que el Señor escucha toda oración y escucha a todos, porque nuestro Dios es bueno y amoroso. Que si alguno que está en pecados se acerca en Él a orar, primero por eso debemos confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar toda maldad nuestra, dice, limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero esto sí dice ahí 1 Pedro 3:12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal, que hacen el mal. Realmente, de alguna manera el Señor sí nos escucha a todos, pero qué bendiciones que dice que sobre los justos están sus ojos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Así que, qué bendición. Por tanto, procuremos ser justos en todo, vivir de una manera en justicia. Recuerde que aprendemos la justicia en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye en justicia a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también nos dice en su palabra que Jesucristo nos presenta justos delante de Dios. Somos justificados delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús. Romanos 5:1 nos dice que de esta manera somos justificados, pues por la fe en Cristo Jesús. Y por lo tanto ya podemos andar como justos, porque recuerde que nadie es justo.
Pero a menos que Jesucristo nos regale su justicia, Él siendo justo murió por nosotros y nos da su justicia. La justicia con la que Él resucitó es para nosotros. Recuerde que somos nuevas criaturas, nosotros nuevos en Cristo, y estamos resucitados juntamente con Cristo, porque andamos en una nueva vida. Entendamos muy bien esto. Un cristiano verdadero tiene que vivir, moverse, pensar en una nueva vida, no en la vida como antes vivíamos. La nueva vida que tenemos en Cristo es una vida transformada por completo, una vida en santidad, en justicia, una vida realmente para que nos parezcamos al Señor. Ahí nos lo decía. El que dice que permanece en Él debe estar como Él anduvo, nos dice 1 Juan 2:6. Así que, como Jesús, si andamos en nueva vida, es que somos ahora como Jesucristo. Por eso es que somos llamados cristianos, que significa como Cristo o parecidos a Cristo. También nos dice el Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, o sea, si con mi corazón hubiera yo pecado en mi vida, porque todo pecado va hacia el alma. Déjenme decirles, ¿cómo es que el alma llega a pecar si es algo que está interno en nosotros? Bueno, los 5 sentidos son los que cuenta el alma para tener contacto con el mundo exterior. Y precisamente por los 5 sentidos es donde entra el pecado, por los ojos, por el gusto, por el olfato, por el oído. Luego cuando escuchamos cosas malas, hasta nos enojamos. Cuando vemos cosas malas, se contamina de esta manera el alma por medio de nuestros 5 sentidos. Es lo que debemos de guardar siempre, nuestros 5 sentidos, porque ahí el alma es con lo que tiene contacto hacia el mundo exterior por nuestros sentidos. Entonces, por eso dice, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Porque el Señor prefiere escuchar las oraciones de los justos, de sus santos, de sus hijos. Así es nuestro Dios. También el Salmo 145, 18. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Ya sabíamos nosotros, ya sabemos ese versículo que nos dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor, apártese de pecado, quítese de toda maldad. Por tanto, vemos la importancia de nuestra santidad, hasta para pedirle algo a Dios en oración. Es por eso que Dios escucha nuestras oraciones. Es por eso que Dios, cuando oramos por una persona que está enferma, sana las personas, porque escucha nuestras oraciones. Pero también es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que vivamos, que no haya ya pecado en nosotros. Por favor, no puede haber cristianos con pecado. Ya no tenemos esa naturaleza pecaminosa. Está muerta, está crucificada con Cristo. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros debemos estar con Dios todo el tiempo, en su presencia, buscándole, en una búsqueda constante, una comunión constante con el Padre todo el tiempo, para que ya ni siquiera nos interese el pecado, para que miren, cuando empezamos así a estar metidos con Dios en santidad, comienza a haber un aborrecimiento en nuestro ser del pecado. Las cosas que antes nos gustaban y las amábamos incluso, las empezamos a desechar, ya no las soportamos ni siquiera. La injusticia, la mentira, las palabras deshonestas, todo tipo de malas acciones ya ni siquiera ya las toleramos, porque el Espíritu Santo está fuerte en nosotros, hay un fuego de Dios. Y bueno, dice Mateo 21, 22 también,
nuestra fe juega un papel muy importante en la oración. Dice, todo lo que pidan en oración, creyéndolo, lo recibirán. Recuerde la fe. Pida, pero pida con fe, dice ahí en Santiago también. Piden y no reciben porque piden mal. Primero para gastar en sus propios deleites. Y después también nos dice que pidamos como conviene, que hagamos bien las cosas, que pidamos justamente y conforme a la voluntad de Dios. Entonces, creyendo, debemos de creer. Pida con fe, nos dice ahí en Santiago. Precisamente aquí nos está diciendo que pidiendo en oración, creyéndolo, lo recibiremos, sin duda. Porque ¿qué nos dice Hebreos 11:1? ¿Qué es la fe? ¿Se acuerdan? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una seguridad de lo que esperamos, de lo que todavía no ha llegado, Por eso, ahí la fe, precisamente. La seguridad de lo que vamos a pedir que lo tendremos. Una certeza, seguridad. Y también una convicción total, convencidos de lo que no vemos. Si no vemos si estamos enfermos, ¿qué es lo que no vemos? Que estamos en buena salud. Pero si lo pedimos convencidos totalmente de que vamos a sanar, sanaremos sin duda. Y de que tendremos las cosas que pidamos, claro. Así que vemos que la oración, el Señor nos ayuda, nos da una seguridad de que se va a hacer nuestras peticiones. Tendremos todas y cada una de las peticiones que a Dios le hagamos, porque en verdad Él quiere que oremos. Y Él nos va primero a dar pruebas de que Él es real y está con nosotros, respondiendo nuestras peticiones. Así que no nos detengamos y sigamos pidiendo, y sobre todo salvación para las personas, nuestros conocidos, familiares, todos aquellos por cuales lleguen a nuestros oídos sus nombres. Pidámosle al Padre siempre en oración. No nos cansemos de orar. Tenemos que orar. Velen en oración, nos decía el Señor Jesucristo. Debemos de estar continuamente, todos los días, en oración. Así que muchas bendiciones para todos. Y vamos a hacer una oración para terminar este estudio acerca de la oración, precisamente. Vamos a hacer una oración. Y también, si ustedes tienen alguna petición y les gustaría que los apoyáramos en esas peticiones que ustedes tengan, mándenos ahí un mensaje y mándenos sus peticiones, y con gusto estaremos haciendo oración por todas y cada una de sus peticiones, con todo gusto, de verdad. Y bueno, vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Realmente nos conforta y que nos haga saber que tú escuchas nuestras oraciones y que tú responderás todas y cada una de nuestras oraciones. Te agradecemos, Señor. Asimismo también de esto que leímos ahorita, de que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, que nos ayuda a pedir lo conveniente, lo mejor para nosotros, porque tú nos amas y nos das lo mejor, no lo que te pedimos, porque puede ser lo peor que te pidamos, porque a veces no tenemos tanta sabiduría e inteligencia, pero siempre que nos ayude tu Santo Espíritu a pedir como conviene para nosotros. Y pues te agradecemos de que hasta el día de hoy estamos todos bien, estamos sanos, bendecidos también por tu presencia, por tu gracia, por tu amor y misericordia. Te damos la gloria y la honra. Te pedimos que estés con nosotros, nos llenes con tu Santo Espíritu. Pedimos a Cristo que venga a nuestras vidas, a nuestro corazón, que esté con nosotros siempre, bendiciendo, limpiando nuestra vida con su preciosa sangre. Y pues te agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.
Muchas bendiciones y ya saben, el domingo también a las 11 de la mañana estaremos transmitiendo nuestra predicación. Dios los bendiga a todos. Gracias.